Creo que ya está en pantalla. Creo que ya. Jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Perfecto. Miren, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Perdón que me vea oscuro, pero se fundió la lámpara de aquí en la oficina. Pero como tengo todo el sol de frente, entonces me ilumina el sol. Vamos a empezar y vamos a recordar un poquito de un tema que por ahí nos quedamos pendientes y vamos a empezar a ver este proceso legislativo de creación de ley. Pero voy a empezar con un comentario. Acuérdense que nosotros los abogados debemos de estar actualizados de todos los temas, ¿no? Nacionales, internacionales, locales, educativos. Tenemos que andar precisamente pues en todo. Tenemos que saber de todo, estar al pendiente de todo, escuchar noticias, exactamente todo. Voy a empezar, espero que ayer, pues en ese tiempo de ocio que tuvieron el día de ayer, pues ya que pues no hicieron actividad, tarea para el día de hoy, pudieron haber la sesión en vivo del Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados. Espero que tengan ese canal registrado en el YouTube. Acuérdense que pues antes existía el canal del Congreso y estaba por televisión de paga. Y que ahora, por estos adelantos en las redes sociales y demás, pues en el YouTube, tenemos la oportunidad de ir a pues ver cómo se llevan a cabo las sesiones de la Cámara de Diputados y que precisamente estamos analizando nosotros este proceso legislativo. Y no sé si ayer tuvieron ustedes oportunidad de ver esta sesión en vivo, en la cual quitaron el fuero a 2 diputados federales de la nación, Huerta y no sé quién más, ¿no? Por delitos o actos que pueden presumirse con hechos delictuosos. Y que por ahí Duarte, si no recuerdo, Duarte fue el que, o Huerta, ¿no? Creo que es Huerta, fue el que se fue a Chile, ¿no? Que huyó bajo esta situación. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Perdón, sí, Sandra. Fue Toledo el que se fue a Chile, profesor. Se dio a la fuga cruel y despiadadamente. Según él, porque tenía compromisos que había tenido con anterioridad y tenía que cumplir con ellos, ¿no? Porque según lo habían desaforado. Claro, qué casualidad, ¿no? Pero bueno, es parte, ¿no? Es parte, ya saben ustedes que situaciones. Pero miren, tenemos nosotros carne de dónde comer o tela de dónde cortar, porque precisamente ahora con la publicidad, ahora que se cumple, pues esta parte de la publicidad y al poder nosotros observar, pues casi diario, si es que están en sesiones en vivo, y lo mejor es que estas sesiones están grabadas respecto de lo que hacen los diputados. Qué emocionante y vamos a ir descubriendo esa parte, ¿no? ¿Qué hacen ahí sentados? Y que muchas veces dicen que durmiendo nuestros diputados, ¿no? Bueno, pues se dice que están haciendo leyes y espero que pues así deba de ser esa creación de leyes, pero que no es única y exclusiva, ¿no? Ayer precisamente y al punto que quiero llegar y que vamos a ver también en un momento o en una clase posterior, que va a ser precisamente el tema de las instancias. Espero ver un poquito de instancias y ustedes se vayan con el tema de ahora con la reforma, no es cierto, nada más vamos a ver instancias, pero vamos a tener por ahí un dato respondiente a las instancias que tenemos en nuestro país y que tenemos también el Poder Judicial. Y por ahí dice que los órganos del Poder Judicial habla de un jurado. ¿Alguien ha escuchado esta parte cuando hablamos del Poder Judicial de la Federación y que una de las autoridades, aparte de ser la Suprema Corte, estamos el Tribunal Unitario,
de circuito, el Tribunal Colegiado de Circuito, los plenos, que ahora son plenos regionales, con esta reforma. Tenemos los juzgados de distrito, tenemos los jueces federales, en función federal. Y no sé si han escuchado que hasta abajo tienen el jurado. ¿Habían escuchado de esta parte del jurado? ¿Alguien ha escuchado esta situación como autoridad jurisdiccional? ¿Esto qué es el jurado? ¿Alguien había escuchado de esto? No, profe. ¿No? Bueno, y eso que no es nuevo, ¿eh? Esta parte del jurado no es nuevo. Ya viene con nosotros desde muchos años en esta temática. ¿Y qué significa esa situación? Y pensábamos nosotros, si no nos ponemos a estudiar, pensamos que el jurado, pudiésemos pensar a opinar que este jurado es como en Estados Unidos, que pensábamos que en materia penal íbamos a tener un jurado que pudiera decidir por nosotros y que pensábamos en algún momento, cuando fue la reforma del 2011 aplicada en el 2016, cuando hablábamos en materia penal, que iba a haber 3 jurados o 3 jueces resolviendo un caso en particular. Por allá empezábamos con esta idea en Chihuahua, ¿no? Que fue de los primeros que implementó estas ideas. Posteriormente el Estado de México reformó su propio código penal el Código Procesal Penal del Estado, poniendo una idea, un silogismo práctica de lo que iba a ser el Código Nacional. Porque el Estado de México no es nuevo, que el Código Nacional se haya aplicado en el 2016. No, en el Estado de México lo aplicamos esta reforma mucho antes, pensando en esa reforma, ¿no? Del Código Nacional, pensando en actualizarnos y que no nos agarra de sorpresa. Por eso fue que el Estado de México estuvo en la primera fase de la creación de la norma. Y pensábamos, decíamos que en Chihuahua, no sé qué otra parte, qué otro estado, ponían 3 jueces, y todavía hay videos que ponían 3 jueces, los 3 jueces escuchaban el juicio y tenían que deliberar. Y pudiésemos pensar que si bien iba a haber un jurado, pero ojo, en el Poder Judicial de la Federación regula un jurado de ciudadanos, ¿sí? Un jurado de ciudadanos. Entonces, pues nos iba más a la mente, ¿no? De que este jurado iba a ser como en Estados Unidos, que el juez era el administrador del derecho y quien decidía eran los jurados. Pudiésemos pensar en esa parte, y de hecho les iba a mandar también, no tengo mi celular, estoy dando clase con el celular, voy a cambiar el celular porque me es muy útil libre. Esta parte de que fuera un jurado, no sé si ya vieron la película, siempre les digo que vean una película, la de Dos hombres en pugna, creo que sí la vimos, y cómo hacía esa parte del jurado, que era el que tenía que resolver. Y hay varias películas referentes a esta, pero esta película de los 12 hombres en pugna hace un énfasis exacto, preciso de lo que es el jurado. En nuestro país refiere el Poder Judicial de la Federación que existe un jurado de ciudadanos, pero lo deja abierto. No te decía para qué. Bueno, ahora que viene este desafuero de estas personas, ahora para poder juzgar a este Huerta y no sé qué más, tiene que aplicarse este jurado de ciudadanos. Y voy a requerir para ustedes, para clase, la siguiente clase que nos veamos, para todos, los que estén viendo en vivo y los que estén viendo la grabación. Investigar un poquito de lo que es el jurado de ciudadanos, pero en el ámbito de su aplicación en nuestro país. Y hoy, vamos a decir que por segunda vez en la historia de nuestro país, segunda, tercera vez, vamos a aplicar un jurado de ciudadanos en el ámbito de la regulación que le van a hacer a una persona que tiene fuero, que ya fue desaforada, porque si no me recuerdo, ahí Sandra me ayudará en la noticia, que ya desaforaron a estos 2 diputados y que va a iniciar un proceso.
Pero este proceso Sí, no va a ser... Gracias, Sandra. ya les orden de aprehensión, profesor. ¿Cómo se llama? La procuradora les iba a hacer llegar su orden de aprehensión a los dos, supuestamente. Ok. Pero también asignó un jurado de ciudadanos, ¿verdad? Ok. Sí, para que fueran los encargados de, conforme a derecho y respetarle sus derechos humanos, fueran los encargados de ver si efectivamente se cometió el delito o no, porque todavía dudan que sea cierto. Bueno, pues vamos a tener esa opción. Les digo, cuando ya se haya nombrado un jurado, es la primera vez en nuestro país. Está regulado por la ley, les digo, está en la ley orgánica del Poder Judicial, refiere esta parte del jurado de ciudadanos. Y es la primera vez en nuestro país que se nombra a un jurado de ciudadanos. Hagan este seguimiento y me van a ir platicando a lo largo de cómo vaya sucediendo el asunto, que no debe tardar tanto porque estos dos pues ya terminan periodos en un mes, ¿no? Ya un pasadito o perdón, menos de un mes, porque los nuevos diputados, la nueva legislatura entra el día 5. Entonces, esto lo tienen que sacar a vapor y a ver cómo resulta ahora, porque sí, indistintamente de que son ciudadanos y lo que ustedes quieran, no van a llevar un proceso común, porque viene indicado un jurado de ciudadanos, entonces tienen privilegios, siguen teniendo dichos privilegios, entonces léanse un poquito, empápense en esta parte y que es parte de nuestra materia, o sea, no le estoy inventando algo, no, es parte y que vamos a establecer algunos precedentes respecto de este tipo. Y qué bueno para nuestro país que determinan desaforar a una persona previo a terminar su mandato, pero principalmente por la presión que hicieron algunos diputados por hacer esta sesión el día de ayer y desaforar a estos diputados que, pues, curiosamente no asistieron y que ya se giró la orden de aprehensión contra ellos, voluntaria, voluntaria. Vamos a ver si realmente se cumple y cómo funciona ese proceso que le van a hacer a estos sujetos y ver si puede aplicarse más adelante. Que como dije, ya han existido en nuestro país este famosísimo juicio político en el cual se hace saber que una persona que tiene fuero, se le quita primero el fuero y que ya había otros ejemplos. De hecho, López Obrador fue uno de los primeros en hacerles un juicio político cuando él era jefe de gobierno. Le hicieron un juicio político, pero no prosperó porque, pues, ¿cómo creen, no? ¿Cómo creen que había hecho supuestamente las cosas bien y lo iban a enjuiciar políticamente? Bueno, ahí está el ejemplo, investiguen. De hecho, hay una tesis de este tema, espero que su compañera, porque es de UAM, quien analizó este caso de el juicio político. Y bueno, pues si no la acabó, que no recuerdo ni cómo se llama, sí sé quién es, pero no recuerdo cómo se llama. Ahora que la vea, le voy a preguntar y que bueno, pues aquí tiene otro ejemplo si es que no ha acabado su tesis. Y que tiene muy poco, tiene como un año que estaba haciendo la tesis, espero que ya la haya terminado y que bueno, ya sea titulado. Y si no, bueno, tiene otro ejemplo para poner aquí y si no, pues acuérdense que ustedes ya van a una etapa de tesis, de hacer su tesis, y que pues ahí tienen el ejemplo que se pueden hacer muchas cosas y pueden hacer su investigación de un aspecto nuevo en nuestro país, que es el juicio político o el desafuero con jurado de ciudadanos, que no es nuevo, pero que en nuestro país por primera vez se va a aplicar. Y esto refiere precisamente a un proceso legislativo que determinaron ayer y que pues finalmente pues sí se va a iniciar o más bien ya se empezó este nuevo proceso. Vamos a ver en qué resulta, lleven ese seguimiento. La verdad es que es interesante porque vamos a crear precedente para la posteridad, ¿sale? Eso como un comentario, nada fuera de nuestro tema
va ligadito a lo que es nuestra materia, ¿sale? Para que vayan entendiendo esa parte. Quería comentarlo porque creí muy pertinente, considerable, que lo pudiésemos comentar, ¿sale? Por ahí. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Alguien ha investigado? ¿Le tiene la inquietud? ¿O como nuestro presidente, les vale? Bueno, para los que están viendo la clase grabada, en cuanto la vean, pues llegamos a algunos comentarios respecto a este tema, ¿no? En cuanto se logre la conexión, bueno, pues nos podemos conectar. Y podemos conversar en este tema respecto a, muy preciso, el desafuero, el juicio a través de jurado de ciudadanos. Bueno, ahí va a quedar. Bueno, estábamos viendo, vamos a comenzar, vamos a avanzar en este tema que estábamos comentando, que es el proceso legislativo de creación de ley, y que pues nada más vimos como una pequeña embarradita de lo que era el proceso legislativo, como una pequeña introducción, por ahí comentamos el artículo 71, quiénes eran las personas que podían iniciar, no crear, iniciar, proponer una ley, y que está, en esta parte está, no se nos debe de olvidar, es algo que pues ustedes deben de recordar muy bien, porque finalmente pues es la creación del derecho. Pareja, ¿cuáles son quiénes pueden proponer una ley? Ok, puede ser el presidente, los diputados y senadores, las legislaturas y también la población, pero siempre y cuando sea el 0.13% de la población. Perfecto, por ahí si no el 013 o el 016, si no me recuerdo. En un Ok. aproximado hoy 2021, porque por si se queda este video en la posteridad, en el 2021 estaríamos hablando de número de participantes que firmaran esta petición o esta propuesta, 90,000 o 99,000, algo así por ahí en este equivalente, que debiesen de firmar. Que no es fácil, no es fácil. Repito el ejemplo que indicamos la sesión pasada, que era de Morena, ¿no? Que solicitó ahí el enjuiciamiento a los presidentes. Fue a través primero de este posible firmas de esta ley, no fue posible, y pues la hicieron de otra forma, ¿sale? Para iniciar. También decíamos por ahí Víctor Tobar que una iniciativa no únicamente significaba crear una ley. ¿Qué podíamos nosotros con esta iniciativa crear? Bueno, proponer. No entiendo muy bien su pregunta, profesor. Ok. Comentábamos la sesión pasada que cuando hablamos de un proceso legislativo, pudiésemos decir, vamos a crear derecho, o sea, vamos a crear una nueva ley, como lo fue con la ley Olimpia, que no existía, viene de un hecho real o de una fuente real del derecho y se crea bajo un proceso legislativo. Pero no solamente hablamos de creación, de crear una ley, ¿de qué otro tipo de iniciativa podemos hacer? Y que eran 4. Sí, era la creación, modificación, abrogación y derogación. Otra vez, me perdí. Crear, modificar, abrogar y derogar. Perfecto, es correcto. En ese entendido, no solamente vamos a crear leyes, también las vamos a modificar, las vamos a derogar en aspectos personales y las vamos a abrogar. Quitar una y bueno, pues poner otra. Y de ahí tenemos bastantes ejemplos. Sin ningún problema, dicho que no es necesario hacer alguna actividad, porque si requiriéramos un ejemplo, a ver, Esteban, regáleme un ejemplo de creación distinta a la que he dicho. De creación de una ley, por ejemplo, sería estas no, bueno, para los cambios de identidad podría ser la regulación de las personas que cambian la identidad. ¿Es correcto? Sí, ya está regulado el Estado de México.
ya lo refiere, y decirles, gracias por ese tema, fíjense, no se me había ocurrido. La semana antepasada, el gobierno local del Estado de México refirió que estaban, pues, en esta parte de ¿cómo le denomina? ¿Cómo le denominaba ese decreto de ley? La inclusión, que una persona que, pues, decidiera cambiarse el género, porque el sexo, bueno, no sabemos, ya quedará en esa persona, pero quien pudiese demostrar que ha cambiado de género, pudiese hacerlo. ¿Y qué creen? Algo bien importante. Pensáramos nosotros que fuera, como en la Ciudad de México, todo un juicio y que se lleve a cabo y que determine un juez y ordenarle el registro civil, que cambie el género de masculino a femenino, ¿no? Pensando en esa circunstancia, el Estado de México refiere que no, deba de ser meramente administrativo, porque el hecho de que tengas que ir con un juez entonces determinaría que estaban violando el derecho humano de la libre determinación. Esta parte del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, refieren, ¿sabes qué? ¿Te quieres cambiar de género? Sin problema. Aquí están los formatitos, aquí están los formatos, llénalos. Cuando los tengas llenos, los presentas al registro civil. Ahí demostrarás si realmente cambiaste de género y te cambiarán tu acta de nacimiento. Pareja. Sí, y por ejemplo, en este caso, ¿puede ser reversible? Es decir, regresar al género que en un principio era. Pues, ¿con qué intención? Si ya te cambiaste el sexo también. Ah, ok, sí lo preguntaba, dije, igual queda como, digamos, hay una laguna de, pues, no me prohíben regresar al que era. No, no, de hecho no. Pero ¿cuál sería la intención? Porque mira, fíjense lo que dije, ¿eh? Con este formatito, dice el oficial del registro civil, si tú me demuestras que ya te cambiaste el género, yo te cambio tu acta. E indicaría, bueno, no sé cómo poder decir que, probar que pues ya me cambié el sexo, ¿no? Porque si me cambié el sexo, pues ya nada más faltaría cambiar el género. Entonces, si tú demuestras que ya cambiaste el sexo para cambiar el género, pues ya para qué regreso de hombre a mujer, para qué regresaría de mujer a hombre. Que, ojo, si bien no hay una laguna, porque no te lo prohíbe, así, tú sabes que me quiero cambiar el género. Así. Y esto atendiendo, hay un documental, por ahí búsquenlo, debe estar en el YouTube, de niñas, que pues lo traen en la sangre, ¿no? Pero pues nacieron siendo, hablaba de una niña, un documental de una niña, decía, es que yo nací siendo niña, pero yo me siento niño, y también, niños que nacieron niños, y dice, pero yo me siento una niña. Entonces, el cambio de género porque me siento identificado con el género femenino. Eh, ahí, más bien en esa lucha de haber demostrado el cambio de género para que te hagan ese cambio, y que es administrativo, o sea, ni siquiera te vas a ir a un juicio, directamente lo haces de forma personal, solicitas el registro para el cambio de género, y bueno, pues si llenas los requisitos, pues adelante, ¿no? Ya se hizo un cambio de género en Naucalpan. Si no me recuerdo, me comentó el oficial del registro civil de Tultitlán, que es un amigo, me dijo, no, ya se hizo el primer cambio de género en Naucalpan, o Tlane, uno de los dos. Habría que analizar, ¿no? En esta situación, en este término. Y recuerden que acaba de ser aprobada la ley. Y sí, muchas gracias, Esteban. Hablando de la creación, ahora, si yo quisiera modificar un ejemplo de una ley modificada. ¿Podría ser la ley de amparo, profe? La ley de amparo, ok. Sí, y se acaba de reformar, ¿no? En el mes de mayo otra vez, junio, volvió a modificarse en algunos aspectos, algunos, ¿cierto, Esteban? Así es, profesor. Quería comentar una duda.
con respecto al ejemplo pasado, y es que Sí. cómo queda el hecho de la extinción, bueno, mejor dicho, si usted sabía si hacer el cambio de identidad queda como una forma de extinguir la persona o de extinguir, no se extingue. No, no, le voy a decir por qué. Ajá. Antes de pasar con Rafael. Sí, nosotros podríamos pensar que va a quedarse, o sea, si José Velázquez se quería cambiar de género y ahora se llama Josefa, pues ¿dónde queda la continuidad o dónde terminaría la personalidad de José? Bueno, le voy a poner un ejemplo para que quede más claro. ¿Cómo se compone el nombre de una persona? Apellidos y nombre, ¿no? Ok, el sustantivo y el apellido materno y el paterno, en el orden en el que ustedes quieran, o en el orden que van a registrar a sus hijos. Pero ¿qué pasa entonces si yo me llamo, mi mamá me registró como, si me hubiese registrado mi mamá como José Contreras Martínez, porque soy pues hijo natural de mi mamá y a lo mejor mi papá no me reconoció? Cuando hay el reconocimiento, cuando se hace ese reconocimiento de hijo, pues me tienen que cambiar mi acta y me tienen que poner José Velázquez Contreras. Pudiésemos pensar exactamente lo que usted pensó, Esteban. Oye, ¿y dónde queda la persona de José Contreras Martínez? Bueno, cuando se hace ese cambio de reconocimiento, que debería de pasar lo mismo, y va a pasar lo mismo porque ya me explicaron el proceso, en ese sentido es, voy me reconoce, como el oficial de registro civil va a tener fe pública o tiene fe pública en hacer ese registro, ese reconocimiento, me va a indicar o va a indicar en el acta primera. ¿Sabes qué? Esta persona, José Contreras Velázquez, fue reconocido por su padre a través ya sea reconocimiento voluntario, judicial, lo que sea, este, o hasta obligatorio, ¿no? El judicial. Entonces, al reconocerse, extiéndase nueva acta y ahora se le conoce como, pues, José Velázquez Contreras, porque ya tiene el apellido paterno. Lo mismo pasará aquí en la asignación de género o en el cambio de género. Habrá una anotación en el primer acta de el género que nació y cambiar al género que él desea. Y se va a hacer esa anotación marginal en esa acta de nacimiento. Esa acta de nacimiento, al ser ese cambio, va a quedar oculta esa acta, como si no existiera, pero va a estar esa anotación de que sí existió el acta, pero al cambiar de género se creó una nueva acta. Así, literal. Y dirán ustedes, oye, pero entonces, ¿cuál sería la edad ideal para cambiar el género? Porque entonces pudiésemos entender que yo estudié como varón y a lo mejor decidí a los 30 años cambiar el género y ahora pues me llamo de otra forma. ¿Dónde quedaría la continuidad para demostrar que a lo mejor pues yo estudié? Bueno, no sabemos cuál es la edad ideal. Por ahí haciendo esta referencia al cambio de género, y se derivó de una lucha constante de ciertas personas que quisieran cambiar el género, y lo hizo la UNAM. La UNAM la semana pasada, o esta, si no me recuerdo, le cambia el registro a un alumno que era alumno y que se cambia el género, que es el ejemplo que les ponía de Naucalpan. Se hace el cambio de género en Naucalpan, lleva el acta de nacimiento ahora para demostrar su identidad, la lleva a la escuela y en la escuela le tuvieron que cambiar todos los documentos y ahora ya aparece en el sistema como nombre de mujer, de fémina. Entonces ya empieza a reconocer esa parte, pero siempre va a existir la duda, como usted hace referencia, bueno, y entonces quién es quién estudió y quién salió de la carrera, ¿no? No, y por ¿Con qué ejemplo, nombre? pueden presentarse situaciones, bueno, ante mi ignorancia en cuestión de adeudos bancarios, eh, deudas crediticias, ¿no? El banco tendría que empezar a ver opciones para hacer una búsqueda más eficiente. Y eso se lo Claro, comento porque hace años, cuando estaba, creo, en el Distrito Federal apenas, en la Ciudad de México, en un cambio que hizo así de una persona que conozco, sus
deudas en Coppel y creo en Telmex, Telcel, dejaron ya, incluso fue a sacar una nueva tarjeta en estos y un nuevo plan, porque no Sí, estaba pues ya es creo. otra persona. Ajá. Sí, Pero pues en los totalmente. bancos también va a quedar laguna, ¿no? Deben de modificarse esas leyes, ¿no? Sí, habría que actualizarse, ¿no? En esta parte de la modificación, modificar algunos aspectos para decir, ok, ¿qué pasó con esta persona? Porque finalmente para nosotros, si tú vas a sacar un acta de nacimiento de José Velázquez, pues ya no va a estar. Te va a decir, no, pues José Velázquez nunca se registró porque quedará oculta en el sistema, ¿sale? Pero en el sistema va a arrojar cuando se haga esa búsqueda. José Velázquez sí existió en el puro sistema, ¿eh? Si tú vas a las maquinitas, nanáis, no va a aparecer. Porque acuérdate que hay esta parte de la privacidad de los actos de las personas. Entonces, el sistema sí va a arrojar, mira, sí existió, pero hubo una modificación en su género y ahora es tal persona. Entonces, sí debiese de haber algunas investigaciones posteriores, porque no solamente en créditos bancarios. ¿Qué pasa con la parte de, pues yo ya adquirí un bien, yo adquirí una propiedad y ahora, pues al cambiarme el género, ¿qué me la voy a autovender o cómo va a cambiar a mi nombre? Existe todavía, ¿no? Esa parte de que tienen que adecuarse diversas leyes, precisamente porque siempre lo nuevo va a generar controversia, ¿no? En esa parte. Esperen un segundito. Primero, Rafael, que fue el primerito que levantó la mano. No, yo solamente quería dar un ejemplo de lo que habíamos hablado hace rato. Otro ejemplo de la ley de amparo, por ejemplo, la ley de seguro social, ¿no? Que ha tenido diversas modificaciones. Correcto. También la ley del Infonavit, ¿no? Por ahí refiere que si ya tienes un costo o una deuda menor, y si estás al corriente y siempre has estado al corriente, te van a descontar hasta el 50%, dependiendo del estudio que se haga, ¿no? Entonces son leyes que se van adecuando a ciertas determinaciones. Esto por situación de que decía el presidente, no es posible que yo compré mi casa costando 1 millón de pesos y resulta que al final del pago, cuando hago mi cálculo, resulta que me costó 3 millones, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Es correcto, muchas gracias. Sandra. Yo, profesor, mi duda, ¿las anotaciones a las que se refiere con los cambios de identidad serían parecidas o similares a las que hacen en las actas de nacimiento cuando uno se casa o se divorcia? Es correcto, exactamente iguales, pero cuando tú te casas y te divorcias, aparece, ¿no? Tú vas al registro civil y dices, necesito una copia certificada de mi acta de matrimonio. Sí, con gusto, aquí está, no desaparece. Te la dan y trae esa anotación marginal. Exactamente igual, pero miren, para hacer el ejemplo más claro, es en la de adopción. Cuando una persona nace, se le genera un acta de nacimiento. Y cuando se le adopta, en esta que se la llamaba adopción plena, que ahora ya nada más hay adopción, ya no hay adopción plena ni simple, en esta adopción plena, y que además ya no la regula el Código Civil, ahora ya lo regula una ley especial, las adopciones, cuando vayas a adoptar a alguien, te van a entregar un acta de nacimiento como si fueras fuera hijo natural, pero en el acta de nacimiento primera se va a anotar, este menor fue adoptado y se generó el acta de nacimiento tal como hijo natural, y esa acta primera queda oculta en el sistema y quien la puede ver es el oficial de registro civil, y para obtener esos datos necesitamos orden judicial, lo mismo que necesitaríamos para saber si esa persona cambió de identidad o cambió de género y por tanto cambia de identidad, porque pues ya no se llama igual. Entonces, sí, es exactamente igual como esas anotaciones marginales y que van a aparecer, nada más que estas quedarán ocultas y las únicas personas que lo podrían ver son los encargados de ese sistema para alguna situación que pudiese generarse. Porque, pues imagínense, ya no va a ser el mismo CURP, ya no va a ser los mismos datos, ni el mismo nombre, ya es otra identidad totalmente distinta, pero pues no se puede decir, oye, pues ¿cuándo naciste? No, pues nací ayer porque ayer me fui a cambiar el género.
Obviamente no. Debemos de tener, pues, de dónde fue que nos originamos, ¿no? Para esa parte. Rafael. Oiga, profe, sí, como comentaba Esteban, por parte de las personas que se llegan a cambiar tanto nombre como sexo, ¿no hay una ley o algo que los regula para futuras, ahora sí que, controversias, como lo estaba comentando Esteban, de, por ejemplo, las tarjetas bancarias o las deudas que llegan a tener? No, lamentablemente no. Ya no sé si es lamentable o afortunado, porque acuérdate que ahora también te puedes cambiar el nombre, ¿no? Y te lo van a aprobar administrativamente cuando cause ridículo, ¿no? Ahí, ¿no? Les ponen Robocop, Superman, Pikachu. Pues tú ya No, tienes pues la luego, mayoría de luego edad, conviene entonces. entonces necesitas endeudarte primero y después ya cambiar, ¿no? En esta parte. Pero ojo, eso no refiere que la institución te localice, porque acuérdate, debería de haber una orden judicial para localizar. ¿Sabes qué estoy buscando a esta persona? Oye, busca si se llamaba de otra forma. Y la única forma es para no meternos en temas de privacidad, búscalo a través de una orden judicial. ¿Va que va? Para ir nosotros ahí estructurándolo, ¿no? En esa parte. Bueno, Rafael, ¿ya verdad? Sí, profe, gracias. Va que va. Para que baje su manita y luego no me confunda. Vale. Decíamos que este proceso legislativo se iba a regular por la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de Gobierno. No, estábamos en los ejemplos. Esteban, ya me dijo de modificación. Ahora deme un ejemplo de derogación. Ay, sí, es para quitar una parte, pero no se me ocurre ninguno ahorita. Una partecita donde se haya derogado así. Pues el único que se me ocurre es el 1415 del Código de Comercio. Creo que se sintetizaron ciertos párrafos donde expresaba los medios. Bueno, era delante de ese artículo, no era exactamente el 1415 sobre el arbitraje, pero había unos términos que expresaban sobre cómo llevar el arbitraje, esos se fueron cambiando y se dejaron más simples, más generales. Pero entonces hablaremos de esa parte en una modificación, ¿no? Pero bueno, es que lo que se quitaron fueron opciones para llegar exclusiones para impedir el arbitraje. Ok, va. Ingrid, a ver, a Quetzali. Profe, ¿no podría ser como lo que acaba de mencionar respecto a la adopción en el Código Civil? Totalmente correcto. Era lo que le iba a decir. En el Código Civil, antes manejaba, fíjense, antes del 2000, con la reforma del 2002, en el tema de la adopción, decía, tipo de adopción, adopción plena, adopción simple, y hacía la referencia de cuáles eran. Después, con una reforma posterior, no recuerdo si en el 2007, 2008, vuelve a hacer otra modificación y dice, mira, como va a ser casi imposible que una persona sola pueda adoptar, porque de por sí es imposible en nuestro país adoptar, pues más lo va a hacer una persona soltera, ¿no? Que sea sola. Entonces, quita la adopción simple. Todas las adopciones van a ser plenas. Esto para el pleno desarrollo del menor y por el interés superior del menor y demás situaciones legales. Después, no recuerdo la fecha exacta en que se quitó totalmente, se derogaron todo ese capítulo que habla de las adopciones. Total, la quitaron, quítala, desaparece de aquí las adopciones y ahora quien la va a regular es una ley de adopciones para el Estado de México. No recuerdo el nombre ahorita cómo se llama, pero aquí debe estar en el código.
porque hago mucha referencia a esa parte y nunca les digo cómo se llama la ley. Y es que si era ley de adopciones o ley de asistencia social, ley de aranceles, acceso, no recuerdo cómo se llama exactamente la ley, pero fueron eliminados y dijeron, bueno, ¿a dónde nos los llevamos? Pues hazte una ley nueva. Así va a ser más fácil. Oportunidad de asistencia, prevención, regula. Aquí está, ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones. Fue una ley, y ahorita les voy a decir 569. 569. Aquí está. Publicada en el 2015 y reformada en el 2018. O sea, es nuevecita, no tiene más de 4 o 5 años, bueno, 7 años, con esta ley, y cuando se le pasa, si no me recuerdo, fue hasta el 2018, cuando se le manda regular a las adopciones. De hecho, si recuerdan ustedes, no sé si ya analizaron por allá los famosos expósitos, los adultos, perdón, los niños abandonados que eran olvidados o eran integrados a una casa de asistencia social, no sé, algunas situaciones por ahí. Bueno, pues todo esto se fue a esta ley, todo esto ley. Está en el título 4 de la adopción, efectos de la adopción, la capacidad. ¿Quiénes son las autoridades para crear adopción? Es el DIF y es el DIF del Estado y los DIF municipales. Y aunque me metan en un problema, no me va a importar. Y voy a hacer un comentario. Aquí viene el procedimiento de la adopción en el título 5, el artículo 96, las adopciones internacionales, que también viene esta parte de las adopciones internacionales, porque recuerden que en nuestro país, otro tema para su tesis es el embarazo subrogado. Ahí, otro tema de tesis. Esta parte en nuestro país es un paraíso legal para la maternidad subrogada, porque se renta un vientre, al no estar regulado, indicaría un contrato, y este contrato refiere entonces una adopción, que de la mamá del que nació el producto, pues no va a ser la mamá, sino quien lo está adoptando. Entonces ya está regulado, al menos en el Estado de México, esta parte, o al menos tratando de regular esta situación para que no se escape ningún tema en cuanto a la descripción legal. Ahora, no sé si fue bueno o malo, eso ya lo podremos determinar cuando tengamos un asunto en particular sobre esta derogación, que bueno, se deroga y bueno, pues se va a otra disposición. Y la última, se me escondió, Esteban, de abrogación. Ya volví. La ley de propiedad industrial creo que fue abrogada, si mal no recuerdo, el año pasado, en 2020. Había escuchado eso. Bueno, leído por ahí. Bueno, de ahí no me voy a meter, no lo sé, pero si fue abrogada, ¿qué crearon en sustitución? Permítame lo que le iba a decir, déjelo checo, porque por ahí tenía bien la información. Déjelo, busco tantito. Va que va. Nada más para tener por ahí el dato, ¿no? Que ya nos metió la cosquillita, porque también para ustedes es mucho, va a haber mucho trabajo para ustedes en esa área, como abogados internacionales, porque pueden ustedes registrar marcas, registrar procesos, registrar ideas, registrar de todo, porque lo refiere su profesionalización. Y un ejemplo claro de la abrogación, pues fue los códigos procesales penales en el 2016, si no me recuerdo, 2000, sí, más o menos como, no, 2000, sí, como 2014, 2006, fueron abrogados en su totalidad todos los códigos procesales penales de todos los estados
y se crea uno solo, ¿no? Y que hoy le llamamos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Para entender esa parte. Entonces ahí tenemos ciertos ejemplos de que una iniciativa, pues no solamente crear leyes, sino que hay algunas que deban de ser modificadas, algunos preceptos que deban de quitarse, o bien quitar toda una ley y poner otra. Otro ejemplo, pues es nuestro Código Civil, el que nos rige para el Estado de México. Este, recuerden, fue creado en el 2002 y fue abrogado el de 1957. Quedó pues en la posteridad. Y aunque todavía hasta hace 3 años, 4, pongan ustedes 4 años, todavía ocupábamos nosotros los abogados algunas disposiciones, algunas figuras jurídicas de la ley anterior, del código anterior, porque nos beneficiaba, porque había más oportunidades. Un ejemplo clarísimo era cuando queríamos nosotros regularizar un inmueble y decíamos, no, pues vamos a regularizarlo, pero no quiero pagar el notario. Ah, pues no te preocupes, vamos a hacerlo por usucapión. Entonces, para no pagarle al notario, pues lo hacías por usucapión con la ley anterior, porque la ley anterior hacía referencia que no era necesario ir al notario. Es decir, hacías todo judicial, te ibas con el usucapión judicial y como ocupabas la ley anterior de en qué momento se dio el acto jurídico de la venta, con la ley anterior, hacías un contratito del 2001, o antes del 6 de junio del 2002, hacías un contratito 2-3 días previos y quien te regulaba era una ley con efecto retroactivo porque te beneficiaba. ¿En qué te beneficiaba? Pues que no ibas a pagarle al notario los honorarios para que te hiciera tu escritura, sino que así como salía la sentencia, la mandabas a inscribir. Y así lo ocupamos desde el 2002 hasta el 2018, más o menos. En el 2018, este gobernador que tenemos en el Estado de México, se le ocurrió una idea derivada del estudio de las problemáticas que tenemos los mexiquenses. No hemos regularizado nuestras propiedades. Tenemos un verdadero relajo con las propiedades privadas. Entonces dijo, a ver, pues si, ¿por qué nos regulan? Es que el notario cobra caro. Entonces dijo, bueno, pues entonces quiten la figura del notario, desaparecemos ese artículo para como estaba en la ley anterior, que inmediatamente que sale tu sentencia, la sentencia se toma como escritura y la mandas a inscribir al IFREM. Y bueno, pues se abroga y se crea algo nuevo. En este caso hay otra parte de la derogación, se quita ese artículo y pues ahora tenemos beneficios y ya no necesitamos hacer un contrato del 2001, sino que ahora únicamente te pide que sea por lo menos de 5 años anteriores para tener el tema de el tiempo, ¿no? En esa figura jurídica específica, ¿no? Por poner ejemplos y para que vean que pues hay de todo, ¿no? Esteban, ¿encontró algo o me sigo? Pues nada más comentar, los cambios que se hicieron era de la ley de propiedad industrial a la ley federal de protección de la propiedad industrial. Esta fue la que entró. Los cambios son que ahora el instituto se reconoce como una autoridad fiscal. Los reclamos van directos a ella por prejuicios o por daños, a diferencia de antes, de que se hacía por medio de juicios y otras cosas. También entraron nuevas modalidades en cuanto a los nuevos registros, la digitalización y nuevos documentos que empezaron a hacerse como que necesarios para el cambio que está ocurriendo. Ok, pero sí cambió la ley, ¿no? Quitaron una y pusieron otra. Sí, es totalmente nueva. De hecho, es un símil, al parecer, de la ley de autoría que hay en Estados Unidos. Ah, mira, habría que analizarla, ¿no? Bueno, ustedes ya lo tuvieron que haber analizado porque tuvieron una materia específica, ¿no? De propiedad intelectual. Su cara me dice sí, pero no la vimos. No recuerdo, es que yo tuve esta materia antes de que ocurriera la reforma, porque esto entró... Sí, exactamente, la vimos, porque incluso Rafa, yo, Esteban,
y otro compañero la tomamos antes de tiempo, antes de la reforma, y no vimos esa ley en sí. Sí vimos la ley de propiedad industrial, pero ya la reformada ya no, profesor. Les va a pasar como a mis alumnos que acaban de salir, que les di juicio de amparo y que les marco un día y les comento, chavos, ¿recuerdan lo que aprendimos en amparo? No, sí, pues, olvídenlo todo, ya se reformó, ya el día 2 de agosto se reforma todo, volvemos a reiniciar la vida. Profesor, ¿cómo crees? Sí, ya, olviden todo lo que aprendieron, ya. Es algo nuevo, métanse un diplomado, métanse algo porque tienen que aprenderlo. Igual ustedes. Así nos pasó. A mí, cuando a mí me enseñaron esta ley, este código, cuando yo estaba estudiando precisamente, yo entré a estudiar en el 2002, se acababa de crear la ley. Entonces, a mí me enseñaron ya este nuevo código, yo ya no vi el anterior, y si me preguntan del anterior, ni me acuerdo qué dice, pero ya ya me lo sé de memoria. Pero pues es parte, ¿no? Ahora ustedes, si no les tocó, ni modo, a mí me tocó estudiar la ley procesal anterior y con la reforma, como no la entendía, pues tuve que chutarme la maestría en procesal penal y que ahora voy a crear mi curso de procesal laboral porque lo que aprendieron en procesal laboral, ya olvídenlo, ya a partir del 20 de noviembre del 2020 se creó la nueva ley procesal en materia laboral y que ya no hay juntas, ahora hay tribunal, ya se unifica el procedimiento, es algo muy similar al proceso penal, bueno, en cuanto a algunas figuras o el procedimiento, y que ahora pues todo es oral en esa secuencia, ¿no? Como en un ordinario civil o un ordinario familiar, que es todo oral, así como en el penal, pues ahora en la materia laboral o materia mercantil que también tenemos, y que pues lleva una similitud y que pues ya es algo nuevo, que si a ustedes les tocó igualmente en procesal laboral o si llevaron alguna situación de procesal laboral, pues ya hay algo, ya es nuevo, ya es algo nuevo. Y les iba a decir, ahí tuvieron a su profesor Emanuel, que está en la Junta Federal, pero pues él lleva el mismo proceso de la federal, no va a cambiar él hasta que se extingan los procesos que llevan de federal, van a existir. Mientras no se determine otra cosa, ellos resuelven todos los pendientes que tienen hasta que, bueno, pues ya iniciaron los nuevos, ¿no? Sandra. Comentario, esos tribunales van a estar aquí cerquita de Tepojaco, profesor, están en lo que es la Universidad del Valle de México, en Bosques del Lago. Sí, es correcto, porque ¿qué creen? A nosotros, la región del Distrito Judicial de Cuautitlán, ya saben cuál es el distrito, ¿no? Tultitlán, Izcalli, Cuauti, Teolo, Melchor, Tultepec, Coyotepec, Huehuetoca, Tepo y Teoloyucan, todos estos municipios que son del Distrito Judicial de Cuautlán. Ahora estamos siguiendo hasta Naucalpan a este tribunal, ¿no? Ya, odio ir hasta Naucalpan a estas audiencias, las odio. Ya debiesen hacerlas virtuales. De hecho, ¿qué creen? Que es la primera vez que un tribunal, todo lo administrativo es virtual, todo, ¿eh? Todo. Allá no hay papeles, ¿eh? Olvídense que van a ir a ver su expediente físico. No hay, no existe. De hecho, cuando tú llevas tu demandita, bueno, les digo demanditas, cuando llevan su escrito inicial de demanda, la escanean toda, tus 30 hojas, te las escanean y te las regresan. Te dicen, tenga, ya váyase. En serio. Es todo digital, todo por el Tribunal Electrónico. Y que ojalá ya esté aquí en Tepojaco, ahí en la VM. Es muy cerquita, hacia adentro de VM o antes. No, está en la avenida antes de llegar a la VM. No sé si ubica dónde está la 8 en un tope. La OXXO, sí. Pasando enseguidita la 8 a mano derecha, queda el tribunal. Ay, qué padre. Sí, es antes de llegar de la VM, pero sí van bien tendidos con la construcción de los tribunales. Ay, qué padre, porque sí ya nos surge. Pero ¿por qué hasta allá? Digo, ¿no pudieron encontrar aquí en Cuautitlán, no sé, un espacio más Y digno? pico, pero de Papaya, ahí va a estar bien bueno el asunto con el tráfico. Sí, yo mejor lo hubieran hecho por allá dentro del UVM, ¿no?
Hubiera A que estado no mejor, toma- tiene más salidas. Sí, pero bueno, ¿qué les digo? Bueno, vamos a continuar, si no, vamos a entrar aquí en detalle. Bueno, la iniciativa, bueno, aquí está. ¿En qué consiste la iniciativa? Bueno, dijimos que era un proyecto que se va a presentar al Poder Legislativo. Indicábamos también quién debiese de ser o a dónde teníamos que iniciar esta iniciativa. Indiqué que debe de ser a la Cámara de Origen. Recuerden que la Cámara de Origen puede ser cualquiera de las cámaras, puede ser la de diputados o senadores, única y exclusivamente en 4 temas específicos. Debiese de ser la Cámara de Origen, que analizamos que eran 4. Los empréstitos públicos, las contribuciones, los impuestos y el reclutamiento de tropas. Y hacemos referencia a que los empréstitos son aquellos préstamos que hace una nación al Banco Internacional o no sé a quién internacional, no sé quién sea la institución, que ustedes sí deben de saber quién es, para solicitar préstamo. Y de hecho, pues estos empréstitos se resumen en la deuda pública que tiene México con estos organismos internacionales, ¿no? En este tema o en esta practicidad. Las contribuciones, sí, las contribuciones, acuérdense que son aquellos dineros que nosotros tenemos que pagar como ciudadanos a el Estado y que, bueno, pues para poderse regular, que además son cada año, debe de haber esta ley anual. Por eso ahí no sé si ven cada año antes del 14 de noviembre o el 14 de diciembre, ya debemos de tener una ley anual de ingresos y egresos. Bueno, pues depende de estas contribuciones e impuestos, ¿no? Que la Cámara de Diputados va a analizar y que la Cámara de Diputados, exclusivamente en estos temas, es quien deba de deliberar, quien deba de crear esta situación. ¿Por qué ellos? Porque son más y pues se deben de poner de acuerdo. Porque ya cuando venga la revisión, al ser menos senadores, pues ya únicamente podrían aprobarla de forma pues más fácil, más correcta. Y el último tema en cuanto al reclutamiento de tropas, bueno, esto única y exclusivamente cuando haya algún tema de revolución, guerra, golpe de Estado y demás, bueno, pues debiese ser la Cámara de Diputados que pudiese determinar el reclutamiento de tropas. Mientras, pues nada más estamos en esta, registrados, ¿no? No sé, los varones que tenemos la obligación de hacer este reclutamiento en cuanto a, de manera, pues al menos administrativa y pertenecer a una brigada. Esto en el caso de que pues nuestro país pueda entrar en alguna guerra, en alguna situación de revolución nuevamente. Entonces, en estos 4 temas, exclusivamente la Cámara de Diputados será la Cámara de Origen, única y exclusivamente. Y el ejemplo que tenemos claro, si vamos a pedir deuda pública, la Cámara de Diputados refiere cuánto y los montos y cómo es, para qué se va a aplicar. Cuando hablamos de contribuciones e impuestos, pues ahí tenemos cada año la ley de ingresos y egresos que nos dice cuánto nos van a cobrar de impuestos, si subieron los impuestos, bajaron los impuestos, quedaron igual, cuánto vamos a pagar por derechos, cuánto por contribuciones y demás. Aquí refieren ciertas disposiciones de forma federal. Y aquí tenemos un ejemplo. Si recordarán, hace algunos años ya, tenemos como este tema del pago de tenencias que está subsidiado al 0% en este caso, pero no es que esté eliminado, no, la tasa es del 0%. Y de ahí, hablando de esta parte de los impuestos, recordarán hace algunos años, ustedes eran muy jóvenes, se hablaba de unos impuestos que habían aplicado a los caballos. Decían, pues ahora por tener caballos me van a cobrar un impuesto, pero no es que hayan creado ese impuesto, sino que en ese estado, no me acuerdo si fue Sonora, Chihuahua, un estado del norte, refirió que por tener caballos iban a pagar impuestos. Bueno, pero no era esa situación, sino que en aquel estado, como son impuestos estatales, le dieron la ventaja al estado, dijeron en el gobierno local, mira, a ver, todos los impuestos que tengamos en tasa cero para contribuir
más impuestos, todo lo que tengamos en tasa cero le vamos a poner el 2%, todo. Pues entró esta parte de que por cada cabeza de ganado tenía que pagar el 2% de impuesto. Y bueno, fue todo un show que terminaron quitándolo como un año después, pues todo se oponía, ¿no? Imagínense, ¿no? Por cada cabeza de ganado tener un impuesto. Lo que a mí sí me gustaría, fíjense, es que tuviésemos un impuesto por canino o gatuno. Por cada gato o perro que tengamos en casa, sí nos pongan impuesto, pero que nos lo apliquen bien, porque nada más nos lo están aplicando en el tema del alimento. Y esto pensando que el alimento estuviera más caro. Es como decir, mira, deja de tomar refresco. Ah, ¿no quieres? Pues te va un impuesto más grande. Deja de fumar. ¿No quieres? Un impuesto más. Deja de tomar. Ah, ¿no quieres? Otro impuesto. No, impuestos al refresco, al alcohol y al cigarro del 300%. Pero a ver si así entendemos. Ahora va con el tema de los animalitos porque dice la sociedad que tenemos mucho animal, que no es posible que tengamos hasta 4 o 5 perritos y en un lugar donde no pueda estar. Casitas de 3x3, disculpen mi comentario, pero son casitas muy pequeñas donde un perrito no puede desenvolverse adecuadamente. Entonces, y no basta con uno, tienen 2, 3, 4 perritos. Se le quiso poner un impuesto, pero lo pusieron lo ocultaron, ahí lo maquillaron, y dijeron, pues ponle al alimento. No, por alimento. Yo, sinceramente, sí tengo un animal, un perrito, no come así mucho, se come un bulto de 9 kilos cada 3 meses, pero ese bulto yo lo compraba en 1,000 pesos, 1,200, ahorita está en 2,000 pesos. Me refiere que ya no lo quiero. Fue lo primero, ¿sabes qué? Está caro, ya, en adopción. Ahí está. Pero son situaciones que tienen que derivarse de la Cámara de Diputados exclusivamente para que ellos deliberen y crean esta parte de leyes, ¿no? En este caso. En este caso, anuales. Para eso están ahí. Bueno, si no hay comentario, continúo. El hecho de que ya nosotros podamos tener una iniciativa y que ya la presentemos a la Cámara de Origen, quien quiera que sea y quien deba de ser, una vez que llegue a esta Cámara de Origen y que reúna las características legales, porque pues debe de reunir ciertas características dependiendo quién la propuso, se dará cuenta en una sesión general, se dará cuenta, el presidente mandará pues ahí al encargado de la mesa directiva que informe si hubo iniciativas de ley y dará cuenta de si hubo o no hubo. En caso de que haya habido alguna iniciativa, se comentará en el pleno, ¿no? Pleno, existe esta ley que acaban de ingresar por parte de X. ¿La aceptamos? A votar. Sí, sí la aceptamos. Órale. Al aceptarla, indicaría que la vamos a mandar a una comisión. Sí, la vamos a mandar a una comisión. Esta comisión o esta Cámara de Diputados va a trabajar a través de comisiones. Sí, imagínense, discutir una nueva iniciativa entre 500 diputados, no, sería la locura, ¿no? Terrible, locura terrible. Si de por sí, ¿no? Cuando están en la sesión general, es imposible. Entonces, para no hacer ese trabajo tan complicado, lo vamos a mandar a una comisión. Y estas comisiones que existen van a ser tantas comisiones haya, tantas comisiones de secretarías federales existan. ¿Qué quiere decir? Que si hay una Secretaría de Gobernación y que trata asuntos de la Secretaría de Gobernación de acuerdo a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, existirá una comisión de esa Secretaría de Gobernación. Entonces sería la Comisión de Gobernación. Si hay una Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues una comisión del Trabajo.
De ambiente, una Secretaría de Ambiente, también una Comisión del Ambiente. Entonces, tantas secretarías existan, comisiones van a existir. ¿Quiénes forman las comisiones? Los mismos diputados. Pero aquí serán en grupos más pequeños. Sí, pueden ser grupos de 20, 30 o 40 miembros de esta comisión de diputados, para que entre ellos, pues por ejemplo, el presidente de esta comisión X determinada puede ser secretario, vocal o miembro de otra comisión. Entonces, un diputado puede estar en 4, 5, 6, 7 o 10 comisiones. En una puede ser presidente, en otra puede ser secretario, en otra puede ser vocal o simple interviniente. ¿Sale? Entonces un diputado puede estar en varias comisiones. Pues, finalmente ellos son los que tienen que analizar. ¿En qué va a consistir esta comisión? O sea, ¿cuál es la chamba de esta comisión? Pues, estudiar la ley. Estudiar cómo la propusieron y que si es viable. ¿Y cómo van a analizarla? Bueno, tendrán que reunirse, ¿vale? En mesas de trabajo. Si ustedes han podido ir a la Cámara de Diputados, en algunos de los pasillos, en alguna de las descansos de la sala, existen algunas mesas de trabajo y si hemos llegado a contar ahí hasta 30 o 40 sillas y que dice ahí, reunión de trabajo de la comisión permanente tal. Entonces ya está todo preparado para que ese día se discuta ese trabajo, ¿ya? Así irán trabajando como la comisión requiere. A través de programas de trabajo, invitarán, por ejemplo, me imagino, cuando fue la Comisión de Educación, la que analizó la reforma de la contrarreforma de la reforma educativa, ¿no? Que algo así le llamaba el presidente. Entonces, me imagino que en esta reforma, pues para analizar este trabajo legislativo, para ver qué era lo mejor, pues no solamente se quedó con los diputados, ¿no? Porque refiere que debe de haber reuniones con personas especialistas, ¿no? Con gente que esté en el ámbito educativo. Y pues yo me atrevería a decir que traería a padres de familia, o a las comisiones de padres de familia, a alumnos, a maestros de distintos sectores, de distintos sindicatos, a directores educativos, a supervisores, a privadas, a públicas, de todo tipo, para ver qué era lo más conveniente, ¿sale? Y bueno, pues, y así en todas las comisiones, ¿no? Que trajeran ciertos, por llamarle de alguna forma, estudiosos, especialistas, para que ellos den sus puntos de vista, no solamente como diputados, pues lo saben todo. Creo que no pudiese ser bajo ese esquema, ¿no? Entonces, desarrollar todo este tipo de actividades para al final, después de ya tener todo esto, hacer un dictamen. Sí, un dictamen. Este dictamen que va a ser como el proyecto, el que esa comisión va a dictaminar qué es lo que va a presentar al Pleno. Sí, sí, o sea, no porque lo que dijo la comisión ya va a ser, no. Acuérdense que lo tienen que aprobar en la sesión general en el Pleno. Ahora sí. Entonces, pero lo que necesitábamos conseguir de esta iniciativa era un dictamen y que este dictamen la va a hacer o lo va a elaborar la comisión. Entonces, de esta iniciativa, antes de pasar a la discusión en el Pleno, tenemos que tener un dictamen. Aprobado este dictamen, se notifica entonces ahora sí a la mesa directiva sobre los resultados de los trabajos y la conclusión para, pues, tener la elaboración de este dictamen para la inclusión en el orden del día y la presentación al Pleno de la Asamblea, ¿no? Ese dictamen es el que se va a presentar, porque la iniciativa podría traer o no pies ni cabeza, pero precisamente la comisión es el encargado de ir armando esta idea, esta iniciativa de ley, para poderla presentar a el Pleno. ¿Y para qué la voy a presentar al Pleno? Pues para que estén enterados y en ese caso, ahora sí, discutirla. Pasamos entonces a una segunda etapa de este IDASPI,
que es la discusión. La discusión se realiza en el proceso legislativo, donde los diputados o los senadores, dependiendo quién tenga esta tarea de la Cámara de Origen, para deliberar la iniciativa. Esta discusión va a ser a base de un debate parlamentario. ¿Qué significa? La comisión, el presidente de esa comisión o el secretario de esa comisión va a exponer ese dictamen de esa iniciativa al pleno, a los 500. Obviamente ya tuvo que haber mandado las copias a todos los grupos parlamentarios por partido político, para que el partido político o los grupos parlamentarios pudiesen analizar la ley, para que el día de la discusión, pues los diputados ya llevaran algo en mente, ¿no? Por eso es que luego siempre se pelean, es que no cubrió con los términos legales de mandarnos copias porque para nosotros poderla analizar y nos agarran en curva. No, se tuvo que mandar la copia a todos los grupos parlamentarios por partido político para que todos tuviesen la oportunidad de analizar, y dice que por ahí que por lo menos con 72 horas, algo así me recuerdo, en este caso creo que 3 días, para que los diputados cuando van a discutir una ley sepan de lo que van a discutir, ¿no? Y no hablen tonterías por hablar. Es una idea. O más bien, eso es lo que pasa en la práctica. En la teoría está bien bonito, ¿no? Se dice que lo van a discutir a través de un debate y es bien fácil. Se va a hacer una lista, así refiere, se va a hacer una lista de los que estén a favor y una lista de los que estén en contra. Por favor, pasen a anotarse, ¿no? En vivo, ¿no? En pleno. Pasen a anotarse, por favor, quién va a intervenir en el debate, para quién va a dar sus puntos de vista a favor y quién va a dar sus puntos de vista en contra. Así, tal cual, para que pase a exponerlo. Entonces ya es cuando vemos a estos diputados que están hablando, ¿no? Y dicen, sí, yo la apoyo por eso. Bueno, ya está haciendo su argumento. Y también pasará otro, uno y uno, ahí. Por eso es el debate, uno y uno. A ver, dime algo a favor, ahora algo en contra. Algo a favor, algo en contra. Por eso va a haber 2 listas. Y bueno, pues precisamente es de los que estén presentes. Para poder establecer primero estamos en la discusión, ¿eh? La discusión acá es pleno debate. Y aquí es cuando vemos a nuestros diputados peleándose, ¿no? En esa parte. Ahora bien, esta discusión, si bien es cierto, van a deliberar, y ves, es este debate proponiendo y demás, pero de esta discusión, ya que la hayan debatido, deberán votarla. Sí, la deben de votar para ver si queda aprobada por ellos, ¿no? Apenas estamos en la discusión y deben de votar ellos para ver si va a quedar tal cual o hay que hacerle una modificación, ¿sale? Por eso se dice que es este debate o esta parte, la discusión, porque va a ser estudiada, discutida y revisada por la Cámara de Origen. Entonces, se discute y se vota en 2 aspectos, en lo general y después en lo particular. Tienen que votar la ley completa y artículo por artículo, para indicar que sí es correcto el orden o el texto de esta ley o decreto de ley, ¿sale? Para analizarla desde ese punto de vista. Y una vez que haya sido aprobada en esta discusión apenas, ¿sale? Tiene que ser aprobada por la mayoría. En este caso es mayoría 50 más 1 de los que estén presentes, 50 más 1. O sea que si son 500 con 256 diputados ya la hicieron, ¿sale? Pero aquí tenemos otro problema. ¿Cuáles son los órganos legislativos o los partidos políticos? Por eso es que tenemos mayoría del PAN o mayoría de Morena. Acuérdense que en esta legislatura que está a punto de terminar, la mayoría es de Morena, el grupo parlamentario es mayoría, pero a partir del 5 de septiembre va a cambiar esa mayoría y ahora la mayoría es del PAN, el PRI, el PRD y no sé quién más vaya a permanecer ahí, pero ya hay mayoría del grupo político distinto al de gobierno. Entonces,
pues se vuelve complicada esta votación para ver si es aprobada o no una ley. Y si se dan cuenta, los primeros 3 años de gobierno del presidente, como tiene mayoría calificada, es decir, pues tiene más diputados a favor, pues le aprueban todo. Pero vamos a ver qué tal se pone con estos últimos 3 años que al presidente le van a tapar todo. Todo, le van a negar todo. No va a haber leyes que él quiera, no. Un show. Y precisamente viene esta parte. Después de esta discusión, pues cambiamos a la aprobación, ¿no? Vamos aquí, miren. Está la iniciativa que está en la Cámara de Origen, la turna a comisiones, sale el dictamen, se pasa a la discusión del Pleno y se aprueba en primer aspecto. Esto es en la discusión, ¿vale? Entonces ahora pasamos al paso 3, la aprobación. Esta aprobación ya va a ser enviada a la Cámara Revisora. ¿Por qué se llama Cámara Revisora? Ah, pues porque va a revisar el proyecto que viene de la Cámara de Origen. Si bien es cierto, ya la aprobó la Cámara de Origen, pues ahora la Cámara Revisora va a revisar, perdón por el pleonasmo, pero va a revisar que esta ley pues tenga que ver con lo que refiere el derecho, ¿no? Le va a dar sentido, ok, sí aprueba o no aprueba, ¿sale? Aquí hay una situación, ¿qué pasa si estos senadores, que es la Cámara Revisora, pues deciden no aprobarla? O sea, la rechazan. Bueno, si la rechazan, tiene que regresarla a la Cámara de Origen, pero la va a regresar directamente a la comisión y le mandará sus anotaciones. Le dirá, mira, no pasa. Tienes que modificarla en este sentido. Comisión. Ya que la tengas, la vuelves a pasar al Pleno para que apruebes únicamente lo que yo te indiqué, si es que deba de ser así. ¿Sale? Una vez que ya regresó y haya vuelto a regresar otra vez a la aprobación, bueno, pues uno, ya está como quiere o todavía le pueden hacer modificaciones, porque le pueden hacer modificaciones, aquí con los senadores. Si no están conformes, le hacen las modificaciones que ellos estimen pertinentes y una vez que le hayan hecho las modificaciones, ahora sí, la van a votar para ver si la aprueban o no, porque está en revisión, está con la Cámara Revisora. Entonces, si la aprobamos a todo dar, pasaría a una cuarta etapa. Aquí hablaba de la aprobación total o parcial, que ya les comenté. Y pasa al siguiente punto, la sanción. ¿Qué es la sanción? Bueno, les comenté al principio que en este proceso legislativo no era exclusivo de la Cámara o del órgano legislativo, no, también interviene el órgano judicial, perdón, ejecutivo, que es el presidente de la República. Entonces, una vez que la Cámara de Diputados ya la aprobó, la Cámara Revisora ya la aprobó, le dio su visto bueno, la va a mandar a la siguiente etapa, que es la sanción. ¿En qué consiste la sanción, jóvenes? Pues bien fácil. Es el momento en el que el presidente de la República acepta o desecha el proyecto de ley. Recuerden que el presidente fue el que inició la ley, el que la propuso, ¿no? Imagínense dos vertientes. Una, llegar esa ley a él en esta etapa de la sanción y que venga tal cual él la propuso. Excelente, quedó padrísima la ley, excelente. La va a aprobar y esa aprobación que él va a dar se le llama sanción. ¿Sale? La va a sancionar, va a decir, excelente Poder Legislativo, hicieron lo que yo quería, ¿no? Esos lamebotas, ay, perdón.
sus diputados de bancada, ¿no? La aprueban, entonces va a decir, sí, queda sancionada. La va a aprobar, pero espérenme, ¿qué pasaría si los diputados modificaron? Los senadores o en la revisión modificaron. Ya llegó no sé, un monstruo ahí con él, porque no es lo que él quería. Todo modificado, todo parchado, todo enmendado, ya un monstruo, ¿no? Un Frankenstein. El presidente, en su caso, tiene el derecho de rechazarla. Sí, así como lo escuchan. El presidente tiene derecho a rechazar esa ley. Y para eso va a utilizar su derecho al veto, ¿sí? La va a vetar, va a decir, no, esta ley no sirve. No, así no es como yo la quería. Hace sus modificaciones, hace sus anotaciones y le dice nuevamente a la comisión de la Cámara de Origen, nuevamente hasta atrás, ¿no? Vuelve a empezar. No, comisión, así no era, mira, así debe de ser mejor. Regrésala. La regresará con las anotaciones, con las indicaciones que quisiera el presidente que tuviera esa ley. La comisión lo analizará, lo propondrá al pleno, el pleno lo votará en la discusión, todo otra vez ese proceso, lo votará y lo aprobará, lo mandará a la Cámara Revisora, lo aprobará y lo tendrá que mandar nuevamente a la sanción. ¿Pero qué creen? En esta segunda vuelta, una vez que lo haya vetado y lo haya regresado, pues ya el presidente ya no tiene esa facultad de volverlo a rechazar 2 veces. Por eso indica que este derecho al veto únicamente lo puede hacer una vez. Una, ¿eh? No lo puede hacer más, una. El presidente no puede hacer dos vetos. Uno, a la segunda, es más, ya ni se le va a mandar decir al presidente, oye, sanciónalo, apruébalo. No, la Cámara Revisora le va a decir al presidente, públicalo, así quedó la ley. Ya ni siquiera va a meter sus manitas, como a diferencia de la primera vez que dijeron, no, pues qué padrísimo, lo voy a sancionar. Entonces, para entender esta parte de la sanción, es el acto por el cual el presidente de la República manifiesta, mediante su firma, la aprobación del proyecto de ley que le envían las cámaras. A este hecho se le va a llamar sanción, ¿vale? Y esta parte de firmarlo, porque la sanción es la aprobación a través de la firma, se le va a llamar, ahora verán, promulgación, ¿vale? Se le va a llamar promulgación. Ah, pero espérenme, olvidaba decirles. ¿Recuerdan que les dije que en la primera vez, cuando iba a su trámite normal, para aprobar una ley, necesitábamos del 50+1? ¿Sí recuerdan? Digamos, con el 50+1 más que suficiente. Y teníamos mayoría, sin problemas. ¿Qué va a pasar si la Cámara Revisora, o en su caso el presidente, no aprueba una ley y la veta y la regresa a la Cámara de Origen, a la comisión? Bueno, cuando ya va en su segunda vuelta de regreso, ya con las modificaciones que le hace o la revisora o el presidente, ahora las votaciones ya no son en mayoría, ¿eh? No. Ya ahora las votaciones tienen que ganar en mayoría calificada. ¿Qué significa? Ah, pues que nada más voten a favor o en caso en contra de la ley 2/3 partes. 2/3 partes, ¿no? Y que ahora ya no sabe cómo quitarse el presidente porque le hacen bullying en las redes sociales. Ahí tenemos la nocturna, que le hacen burla al presidente porque dice que cuando salió los resultados de las elecciones dijo, no, yo sigo teniendo mayoría. Sí, tendrás mayoría, pero calificada ya no. Y para algunas reformas o modificaciones de ley necesitas la mayoría calificada. Y para que tú tengas la mayoría calificada, debas de tener entonces una votación
a favor de las 2/3 partes del total de la Cámara. Y hoy con esta nueva legislatura que va a entrar el 5 de septiembre, ya no va a tener mayoría calificada. Ni modo, al presidente se le va a caer su teatro. Bueno, ya se le cayó desde hace mucho tiempo, pero ya no va a ser tan fácil que esté reformando leyes porque a él se le ocurrieron, o porque se le ocurra, ¿no? Una tontería que se le ocurrió hace 20 días. Perdón, debo de decirlo, discúlpeme, no soy morenista ni obradorista, ni de ningún otro partido, netamente soy crítico, hago ejercicio de mi derecho a la expresión. Lo siento, ni modo, estoy en esta clase, pero debo de hacerlo. ¿A quién se le ocurre crear una empresa pública? Sí saben lo que es una empresa pública, ¿no? Que depende del Estado, en parte. Hay una ley hay una ley que se llama Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Esta ley de entidades paraestatales y reglamento a esta ley de entidades paraestatales está de la mal. Perdón, ya iba a decir una palabrota. Está mal. Están desapareciendo todas estas empresitas que le causan estragos económicos al Estado. Y ahora nuestro presidente hace 20 días se le ocurre decir que va a crear otra empresa pública que dependa del Estado. Ya se imaginarán cuál es. Gas El Bienestar. Y es neta, perdone, estoy dando una clase de seminario de fundamentos jurídicos de la administración pública a nivel maestría y dilucidando ahí con los compañeros maestrantes, les digo, ¿no se les hace algo ilógico que para poder regular el precio del gas, pues tenga que imponerles una empresa que se dedique, porque ya ni siquiera lo va a crear, no crea el gas, nada más lo va a distribuir? Como hoy lo está haciendo Pemex. Pemex ya no crea, ya nada más distribuye. ¿Qué caso tiene hacer otra paraestatal que se llame Gas El Bienestar, que te va a gastar o le tienes que inyectar millones y billones de pesos anuales para que funcione, y únicamente su función es regular el precio del gas? No sé si se le ocurrió, se lo dijeron, se lo comentaron, se lo acaba de aventar hace 15, 20 días y ya la creó y ya está contratando personal. Sí, porque generan gastos, claro. Habría que ver si con esta empresa va a lograr quitarle mercado a las grandes distribuciones de gas, y que tenemos muchas, ¿no? Y que en vez de eso, a mí se me ocurría, ¿no? A mí se me ocurría. Dije, bueno, a ver, si el afán o el objetivo de crear esta empresa estatal o paraestatal, se llaman ahora empresas productivas del Estado, o sea, que le van a generar dinero al Estado, cuando en realidad no, le generan gastos. Si la única forma era, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a decir, así como la gasolina, a ver, ¿cuántas distribuidoras de gasolina tenemos? Muchísimas. ¿Cómo se regula? Tenemos un máximo y un mínimo. Haz lo mismo con el gas. No creas otra empresa que te va a generar gastos y que acá tengas otra circunstancia, otra situación. Por favor, no lo hagas. De verdad, no lo hagan. Bueno, ¿qué les digo? Tenemos mayoría, todavía mayoría calificada, de aquí hasta el 5 de septiembre, y pues se le pueden ocurrir una sarta de cosas al presidente de aquí a septiembre, que va a ser el tiempo que más va a trabajar en cuanto a la hechura de decretos presidenciales. Ahí se los dejo. Que ustedes sean críticos y que no estoy siendo surrealista, no, y no es sátira surrealista tampoco, es algo que nosotros como profesionistas debemos de empezar a identificar si es que sirve o no. Es como por decirle a ustedes ahorita, oigan, vamos a hacer un negocio entre todos.
¿De qué vamos a hacer un negocio? Tendríamos que hacer todo un análisis para ver qué sabemos hacer. No porque ahorita se me ocurra decirle a ustedes, vamos a poner un negocio de vender chelas, ¿no? No, habría que ver en qué somos buenos. Sandra. Por eso de que ya se le acaba el tiempo es de que está realizando las modificaciones al INE. Correcto. Y fíjense, qué casualidad que un mes antes, exactamente un mes antes, hubo problemas con el TRIFE, el tribunal. Qué casualidad que 4 magistrados que son afines al Obrador destituyeran al presidente del tribunal. ¡Qué casualidad! Entonces, al tener esas discusiones, mandaron a llamar ahí al ministro presidente de la Suprema Corte para que fuera mediador, pero con la intención de que el presidente mandara en estos días, si no es que ya está cocinada esta nueva ley, y propiamente va a desaparecer este INE, este Instituto Nacional Electoral, y por ahí va a crear otra institución exactamente igual o peor de lo que ya hemos funcionado, ¿sale? No quiero decir que no vaya a funcionar, sino que lo quiere hacer al vapor, y al vapor no va a funcionar. Y tenemos el claro ejemplo, no funcionó su encuesta, y no iba a funcionar. A ver, si iba a haber votaciones, ¿por qué no la metiste ahí? Ahí nos hubieran dado esa boleta ese mismo día y no te gastas 500 millones de pesos o no sé cuánto para crear una consulta absurda donde nada más asistió el 7% y hay evidencia de que las personas que estaban ahí embarazaban las urnas. No tiene caso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Ya tenemos nuestro derecho de veto. El presidente tiene 10 días para vetar una ley, ¿no? Para rechazarla. 10 días nada más de cuando se tuvo por enterada o por recibida. Entonces viene, ya se aprobó, ya la sancionó, como haya sido. Viene la siguiente etapa, la publicación. Para que se pueda publicar una ley, para que se pueda publicar, viene precisamente de la sanción, que es firmarla. Bueno, cuando el presidente aprueba esta ley, la va a promulgar, es decir, la va a firmar, ¿sale? Indicando que ha cumplido las formalidades de ley en cuanto a todo el proceso legislativo, para que ahora sí, con la firma con la que sancionó la ley, la mande publicar. Entonces viene la quinta etapa, que es la publicación, que es dar a conocer la ley a la población, y que hoy, bueno, pues tenemos el DOF, el Diario Oficial de la Federación, o que es el periódico oficial del Estado, para dar a conocer. Y que bueno, hoy recuerden que tenemos el Diario Oficial de la Federación, que podemos nosotros ir a nuestra página oficial, y además tenemos los medios de comunicación, internet, Facebook y demás, que pues ya con esta parte nos se manda, pues directamente se creó una nueva ley, ¿no? Cuando empezaban con lo de la ley Olimpia, el día que se publicó, dijeron, publicación de la ley Olimpia, a partir de tal día entrará en vigor. Entonces tenemos otra etapa. Una cosa es publicarla y otra cosa es iniciarla en su vigencia, ¿sale? Casi hoy todas las leyes ponen, se publica tal día y dice, inicie su vigencia al día siguiente, el día tal, el momento preciso. Entonces, identifiquemos dos situaciones. Una cosa es publicar la ley, darla a conocer, y otra cosa es que en el inicio de vigencia, que es el punto, el momento en el que esa ley empieza a ser obligatoria para toda la población. Y voy a poner un ejemplo. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebramos cuando fue publicada, que fue el 5 de febrero de 1917. Pero no celebramos cuando inició su vigencia. Y ustedes recuerdan cuándo inició su vigencia, ¿verdad?
Me vale, dice Víctor. Ni sabía. La Constitución empezó su vigencia el 1 de mayo de 1917. Sí, claro, no pudo ser al día siguiente. Y dirán ustedes, ay, pero pues, ¿por qué no? Ah, pues imagínense, en 1917, pues no había ni fax, ¿no? No había ni, o sea, ¿qué medio de comunicación había más que la voz? Entonces, se tuvieron aproximadamente 3 meses, aproximadamente, por ahí sí, para ir a dar a conocer la Constitución a todo el territorio nacional. Por eso es que se tardó ese momento. Hoy, como ya tenemos pues el Diario Oficial de la Federación, la red, el Internet, medios de comunicación, televisión, radio, pues normalmente es al día siguiente o empieza a correr el día que se publicó, dependiendo cómo viene ordenada esta ley. Y así, jóvenes, es como se crea la ley. Por último dato, el inicio de vigencia puede ser sucesivo o puede ser sincrónico. Cuando es sucesivo, es que en todo el territorio nacional empieza a aplicarse. Sucesivo, en todo. Cuando es sincrónico, tenemos varias leyes. Por ejemplo, esta parte de la aplicación de la nueva Ley Federal del Trabajo del 2019, en cuanto a la aplicación de los tribunales, recuerden que fueron ahorita 6 estados, incluyendo el Estado de México. En cuanto a la ciudad, si no me recuerdo, todavía no, pero ya empieza a tener ahí algún auge. Entonces, también son varios estados los que entraron en esta primera etapa, que entró el 20 de noviembre del año pasado. Este año tendrán que empezar otros 6 estados de la nación, y así, en esa situación será sincrónico, ¿vale? Normalmente todas las leyes son sucesivas, el mismo día entra para toda la nación, salvo que, bueno, pues haya que ver con algunos temas de actualización, ¿sale? Como fue en este caso la Ley Federal del Trabajo en cuanto a su procedimiento. Y bueno, jóvenes, así es como se hace una ley de forma legislativa. Así es como se crea el derecho positivo, lo que nos rige hoy día. ¿Dudas, jóvenes? No, ninguna, profesor. Pareja. Sí, bueno, la parte de lo sucesivo y lo sincrónico, si no mal entendí, es el sucesivo digamos, ya aplica para todo el país y el sincrónico solo va a ser como para ciertas partes. ¿Es correcto? Y después Ok. otras partes y al último otra parte. Más o Ok. menos lo vieron ustedes cuando a ustedes les tocó estudiar esta parte cuando se aplicó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se aplicó para unas entidades y para otras no. Entró Chihuahua, la Ciudad de México, Sonora y Monterrey, ¿no? Eso fue en el 2016, si no me recuerdo, o 2012 más o menos. Para el 2016 decía que tenían que entrar casi todas, entonces fue de manera sincrónica. Lo mismo nos está pasando ahorita con la Ley Federal del Trabajo en la parte del procedimiento, la ley procesal, que está en la misma Ley Federal del Trabajo. Se empezó a aplicar esta nueva ley de cómo se lleva a cabo el proceso laboral para el Estado de México, Puebla, Sonora, Monterrey y no sé qué otros. Para este año o para el 2022 tienen que entrar otras 10 entidades federativas, 10 estados, y 2 años después entran todos. Por eso se llama sincrónico, con el paso del tiempo. Ok, muchas gracias, profesor. No, de nada. ¿Dudas? No, ninguna. Ninguna, profesor. Voy a cerrar la clase, voy a detener grabación para que tengan material